Gracias, Marilyn. Hola a todos, buenos días. Feliz de estar aquí con todos ustedes. A muchos los conozco como mamá, que ese es mi principal trabajo. Y también como profesional en el cole, en Salcantay. Así que nada, vamos al tema porque no quiero quitarles mucho tiempo. Vamos a hablar sobre cómo educar el corazón de nuestros hijos. Me encantaría saber si alguien de ustedes tiene una idea de lo que significa la educación de la afectividad y la sexualidad. ¿Qué les suena por ahí? Yo sé que es temprano, pero hemos tomado todos café. Entonces, por ahí, ¿qué les suena? Si yo les pregunto educación de la afectividad, Glorita, tú sí lo sabes, porque tú llamas mil veces ya con tus hijos grandes. Enseñarles a cómo es el tema de amar, el verdadero amor, en qué consiste, ¿no? De repente no Maravilloso. es como lo vemos de repente en las redes, en las películas, sino el verdadero significado que va más allá de los besos. Perfecto. Exactamente eso, Glorita, gracias. Eh, ¿Qué es educar la afectividad y la sexualidad? Muchos podemos pensar que es educar y hablarles a nuestros hijos sobre sexo, qué significa la relación sexual, pero va mucho más allá. ¿Por qué? Porque educar la afectividad y la sexualidad significa educar la identidad de la persona y aprender, enseñarle a nuestros hijos para que ellos sepan y aprendan cómo pueden querer bien al otro, ¿no? Cómo pueden amar bien. ¿Y dónde creen que ellos aprenden a amar realmente? En la casa de los papis. Entonces, nosotros somos los que mejor podemos enseñarle a nuestros hijos cómo amar y cómo querer bien, sobre todo cómo ir preparando ese corazoncito tan lindo que ellos tienen, especialmente en esta etapa que es de verdad preciosa, la primera infancia, hay que aprovecharla muchísimo. Bueno, Gloria dio la definición así en el clavo, ¿no? Es enseñarles a nuestros hijos a amar. Entonces, algo súper importante es que la educación de la afectividad y la sexualidad va mucho más allá, ay, perdón, de hablarles sobre sexo, ¿no? Entonces, las personas, yo siempre fui muy mal dibujando, las personas necesariamente somos sexuadas, ¿sí o no? ¿Y ustedes creen que nuestra identidad personal se basa en nuestro sexo? ¿Tiene mucho que ver? Es parte, es una parte. Entonces, ¿cómo pueden ser las personas? Mujer y hombre, ¿no? ¿Y ustedes creen que esto acá va a definir cómo somos? Nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de amar. Sí, claro, definitivamente. Queremos, digamos, queremos igual al otro, sí, pero de manera distinta, ¿sí o no? Entonces, justamente por eso es que mamá y papá son imprescindibles para que cada uno, dentro de su propia identidad sexual, como papá, hombre, mamá, mujer, pueda enseñarle a su hijo a querer, ¿no? Entonces, necesariamente somos seres sexuados e integrales, como bien dijo Heidi, efectivamente es una de las dimensiones de la persona, porque tenemos 5 dimensiones, seguramente ya lo han escuchado, ¿verdad? Tenemos la dimensión física, la dimensión volitiva, que es todo lo que es nuestra capacidad de querer hacer las cosas, la voluntad, ¿no? Tenemos la dimensión cognitiva, que es todo lo que implica el conocimiento, ¿no? La inteligencia, por decir así, todo lo académico, ¿no? También tenemos la parte trascendente, ¿no? Y la parte afectiva. La parte trascendente es toda la parte espiritual, que sí nos lleva hacia Dios, definitivamente, pero es vernos como con esa trascendencia, o sea, ese legado que vamos dejando en la vida, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata es saber y tener muy claro que la sexualidad es una dimensión de la persona, pero es muy importante que sepamos transmitir esa identidad sexual a nuestros hijos, que sepamos enseñarles cómo van a ser ellos, qué es lo que esperamos, ¿no? De ellos también, para que así ellos puedan comunicarlo a los demás, ¿no? Entonces, ¿de qué se compone? De sentimientos, que son la afectividad, son todos nuestros afectos. Afectividad viene de afectar, todo lo que nos afecta para bien o para mal, definitivamente, ¿no? Los sentimientos no son ni buenos ni malos, depende de nuestra reacción, de nuestra reacción, ¿no? De cómo reaccionamos ante los estímulos que recibimos, ¿no? También viene está formado por el pensamiento, que es la inteligencia, y todo esto viene, se engloba también con la voluntad. ¿Y qué forma? Toda la persona. No somos solamente una dimensión, sino
el desarrollo armónico de estas 5 dimensiones a lo largo de nuestra vida. Y si se dan cuenta, nunca vamos a terminar de formarnos, porque siempre vamos a poder, así como ustedes están ahorita aquí aprendiendo a ser mejores papás, que eso es lo más importante, siempre vamos a poder formarnos más y mejor en una dimensión. Siempre vamos a poder crecer más en la dimensión física, en la dimensión cognitiva, en la dimensión afectiva, cómo vamos midiendo nuestras emociones, en la dimensión espiritual también, ¿no? Y aquí hay 2 palabras claves que son inteligencia y voluntad, que son 2 capacidades que tenemos todas las personas y que nos definen como personas. Porque en la naturaleza existen muchos seres vivos, ¿sí o no? Muchas criaturas. Pero las únicas que tienen inteligencia y voluntad son nosotros. Entonces, eso es lo que nos hace realmente humanos, ¿no? Lo que nos hace realmente personas, y en esto se apoya nuestra dignidad personal. La educación de la afectividad y la sexualidad tiene como objetivo potenciar muchísimo la dignidad de la persona, o sea, realmente proteger la dignidad de la persona, ¿no? Y desarrollarla como debe desarrollarse. Entonces, como les decía, los padres son los primeros educadores en el amor. Como hablábamos hace un ratito, ¿no? Donde aprenden a amar, donde aprenden a querer, es en la casa, ¿no? Es de papi y de mami. Entonces, sí, es una educación a largo plazo con ese sentido de unidad, de esas 5 dimensiones. Acuérdense de una estrellita, ¿ya? Para que se acuerden de las 5 dimensiones. A mí me ayuda mucho tener como formas o como esquemas para acordarme de las cosas. Entonces, es importante que cuando eduquemos la afectividad y la sexualidad, pensemos también de manera integral. Cuando la educamos, ¿ustedes creen que se educa, por ejemplo, la afectividad y la sexualidad en una edad determinada? No. ¿Cuándo se educa? Desde que nacen, desde que están en la barriga, porque ¿desde cuándo los queremos? Desde que sabemos que existen, ¿sí o no? Entonces, la educación de la afectividad y la sexualidad básicamente es eso, ¿no? O sea, cuando está en la barriguita es ese cuidado que uno les da cuando son chiquititos, también uno los cuida y que no le pase nada, y que el chupón hay que esterilizarlo 400 veces, ¿no? Entonces, todas estas cosas también son educación de la afectividad y la sexualidad, ¿no? Papá y mamá son modelos de identidad sexual que son distintos, complementarios, iguales en dignidad. Quiero que se acuerden de estas 3 palabras, ¿ya? Distintos y complementarios, iguales en dignidad. Siempre. Porque, bueno, por obvias razones, ¿no? Papá le va a enseñar a su hija mujer cómo es el vínculo de un hombre con una mujer, ¿no? Siempre papá es el primer amor de su hija. Pensemos nosotras, ¿no? En nuestra infancia, cómo papá te quería, cómo te abrazaba, cómo te protege, ¿no? Y mamá, lo mismo con el hijo, ¿no? Es como el primer referente de amor del sexo opuesto, ¿no? Y lo mismo con tu hijo del mismo sexo, o sea, mamá con hija, papá con hijo, ¿no? Tú le vas a enseñar más bien el modelo de hombre a tu hijo que quieres que sea. Y tu mamá le vas a enseñar a tu hija el modelo de mujer que tú quieres que sea, ¿no? Ustedes son modelos, entonces nuestros hijos están siempre mirándonos, nos están viendo todo el tiempo, ellos saben, ven cosas que uno no ve, ¿no? Entonces, ay, se dio cuenta, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, no es como para estresarnos, sino más bien para motivarnos y que sepamos que efectivamente ellos ahorita están en una etapa súper receptiva, hay que aprovecharla al máximo, porque de verdad después crecen rapidísimo. A mí me parece increíble, pero ya el mío, el menor, se va de preschool este año, ¿no? Entonces, es como, en 2 minutos va a ser adolescente y ya no me va a querer ni ver, va a decir, ah, no, mamá, chau, ya no quiero saber nada de ti, ¿no? Y es una etapa más de la vida que ya nos tocará, ya nos veremos y hablaremos de eso en ese momento, ¿no? Pero ahorita hay que aprovechar muchísimo, muchísimo ese vínculo y esa receptividad que tienen los chicos, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, papá y mamá son autores de la personalidad de su hijo. Nosotros ahorita, en este momento, no somos coautores, somos autores. Ahorita estamos, digamos, sentando las bases y los fundamentos de la identidad personal de nuestros hijos. ¿Cómo? Con ese desarrollo de su autoestima, ¿no? Entonces, nosotros somos los que les vamos a ir enseñando
en qué son buenos, cuáles son todas sus habilidades, en qué cosas pueden ir mejorando, a que se conozcan, a que vayan desarrollando esa intimidad, ¿no? Que aunque no lo crean, así de chiquititos, tienen un mundo interior enorme, gigante, por descubrir. Y nosotros somos quienes vamos a ir enseñándoles a bucear dentro de sí mismos, ¿no? Y que vayan descubriendo todo ese potencial único y irrepetible que cada uno de ellos tiene para dar, ¿no? Entonces sí quiero que también se acuerden mucho de eso, ¿no? Que somos autores de la personalidad de nuestros hijos, súper importante. Entonces aquí quería enseñarles un video como para que se den cuenta del impacto que tiene, que tenemos cada uno de nosotros en nuestros hijos. Es único, nadie le va a dar ese plus como nosotros. El colegio, gracias a Dios, estamos en un proyecto que contempla la educación de la afectividad y la sexualidad y los acompañamos, los orientamos en todo el proceso hasta que salen, en un 10º grado también. O sea, todos los años tenemos estos programas porque somos conscientes de lo importante que es formarnos en estos temas para poder formarlos a ellos y somos conscientes del rol que tienen ustedes. Entonces, sí queremos acompañarlos, pero los que son los más importantes de aquí son ustedes, los papis, ¿no? Entonces, van a ver este video que es súper lindo, por favor, chicas, alisten los Kleenex. También va para papá. Bueno, es una marca de fórmula que realmente supo captar, ¿no? Lo que es el impacto que nosotros tenemos a nuestros hijos. Por supuesto, mamá y papá. No, chicos, por favor, no se sientan fuera, para nada. Entonces, ustedes son los mejores. Ustedes tienen que creérselo, por favor. No hay nadie como ustedes para hacer esto. Nadie, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la base? Partamos de, estos son los principios que rigen la educación de la afectividad y la sexualidad. Son transversales a esta educación que van a cambiar los contenidos que les vamos a dar. Entonces, acuérdense muy bien de estos principios. La base va a ser siempre la virtud, los valores. ¿Alguien sabe la diferencia entre virtud y valor? Es bien fácil, así como para que se la acuerden. Valor, sustantivo, virtud, verbo. Valor es, digamos, el nombre con lo que tú llamas, ¿no? Por ejemplo, la generosidad. La virtud es ser generoso. Cuando tú ya continuamente te vas ejercitando en estos hábitos buenos, repetidos, ya lo conviertes en virtud y lo integras y lo vuelves parte de tu vida. Entonces, aquí también tenemos la suerte de tener un plan, ¿no? A lo largo del año en el que vamos trabajando virtudes, todas las virtudes, ¿no? Sobre todo en esta etapa de la primera infancia es la autonomía. Entonces, ¿de qué se trata? De que los chicos, los niños, sepan valerse por sí mismos, sepan que pueden lograr muchísimas cosas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que ellos van a reconocer, mira, sí, efectivamente tengo 1 año y medio y puedo hacerme cargo de mis pañales, ¿no? Tengo 2 años y puedo llevar mi mochila, ¿no? Y mi lonchera. Tengo 3 años y sí, soy capaz de guardar las cosas en mi mochila, ¿no? Y así sucesivamente. Y eso les va a dar una autoestima muy sana, muy sólida, porque tampoco se trata, digamos, de que tengan una alta autoestima y mucho menos una baja autoestima. Tiene que ser una autoestima equilibrada. Entonces, la base son las virtudes. La naturalidad, es decir, tiene que ser cotidianamente. Educamos la afectividad y la sexualidad desde todos los días. Hay que aprovechar, por ejemplo,
No sé, si vemos a una tía que está embarazada, a una amiga, o tú misma, que tienes tu segundo hijo, tu tercer hijo, ¿no? Aprovechar esas circunstancias cotidianas. También aprovechar circunstancias en donde les enseñemos a cuidarse, el valor que ellos tienen, cuánto valen. ¿Por qué los cuidamos tanto? Porque son nuestro tesoro más grande, ¿sí o no? Entonces, eso se lo tenemos que transmitir y eso es la educación de la afectividad y la sexualidad. Cuando tú le enseñas a tu hijo a abrigarse, tú le estás enseñando educación de la afectividad y la sexualidad porque se está cuidando. Gradualidad, ni más ni menos, por favor. Sobre todo ni menos, que es de lo que más pecamos los papás, sobre todo cuando van creciendo. Ahorita todo es maravilloso. Ahorita no hay de verdad ningún tema como tan polémico, porque los chicos son tan puros en la infancia, son tan sanos que, claro, o sea, incluso aunque estén expuestos a veces a contenidos como los que Majo les pudo compartir en la sesión pasada, muy fuertes en una sociedad que está realmente trastocada, ellos no van a saber ver esa maldad. Sí puede llamarles la atención, ¿no? Sí pueden decir, ¿qué es esto? ¿No? Mamá, no entiendo. Pero no van a ver más allá, ¿por qué? Por el desarrollo evolutivo en el que están todavía chicos. Eh, entonces yo sí los animo a que no nos quedemos en el, ay no, mejor no le digo qué miedo, no, no tengan miedo, digamos, de explicarles lo que haga falta. Ustedes también saben qué cosas le tienen que explicar y qué cosas no le tienen que explicar porque no es necesario que lo sepan en ese momento. Y lo más importante, el clima de confianza, ¿no? Tiene que haber un clima eh, de mucho diálogo, de mucha comunicación, que tu hija y tu hijo, tu niñito, desde ahorita sepa que te puede preguntar cualquier cosa. Siempre, ¿no? Aunque sean las 11 de la noche y tú ya estés hecha puré, ¿no? Ahí igualito vas y le dices, ¿no? Le respondes. O sea, es que sepa que ese canal de comunicación tiene que estar siempre abierto. Y el objetivo es, por supuesto, como les dije, fortalecer lo que es la dignidad de la persona. En esta etapa, los niños están sumamente receptivos, como les dije, entonces vamos a hacer algo, un ejercicio bien interesante que nos sirve muchísimo y es esto, ¿no? Partir del realismo. Ellos están como en una etapa en la que quieren explorar todo, quieren conocer todo, todo les llama la atención, entonces hay que aprovechar muchísimo esa receptividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo creen ustedes que nosotros captamos la realidad? ¿A través de qué cosa? Sentido, gracias, maravilloso. Sobre todo, ¿a través de qué sentido? Perfecto, muy bien. Entonces, hay que hacer niños y niñas súper observadores, que ellos sepan observar lo que tienen en el entorno, que sepan, mira la plantita, tiene una mariquita, lo que sea, ¿no? Que sepan ver alrededor y además les encanta. Entonces cuando venga y te diga, mira mamá, encontré esta hoja seca, horrible, llena de plumas, sucia, tú la agarras, igual mira, sí, claro, ¿no? La limpias de paso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las oportunidades en las que estamos formándolos en afectividad y sexualidad, aunque no lo crean, de verdad. Entonces, lo primero es observar. Una vez que observamos, ¿qué pasa con esto que observamos? Hacemos un proceso cognitivo, es decir, lo llevamos a la reflexión, lo hacemos nuestro. Entonces, vamos a reflexionar, ¿no? Importante, los chicos son súper inteligentes, los niños son súper rápidos. O sea, hay que pensar que están en pleno desarrollo, están como que al máximo de sus potencialidades realmente, ¿no? Por eso tienen tanta energía. Entonces, esto es totalmente posible con ellos, ¿no? Hay que empezar a entrenarnos nosotros como papás a ser unos grandes formuladores de preguntas. Entonces hay que hacerlo desde ahorita. Que sepamos hacerles muchas preguntas siempre, ¿no? En vez de darles muchas respuestas, porque las respuestas ellos las pueden obtener. ¿En base a qué? A la realidad, ¿no? De esto se trata el realismo, que es bueno, sí, es una corriente que se basa en que todo lo captamos de la realidad. Entonces, si queremos hijos e hijas que sean capaces de tener un juicio crítico, es muy importante cultivar esto siempre, porque todo está en la realidad. Todos tenemos la capacidad de llegar a los mismos conocimientos y a la verdad, que de eso se trata finalmente, porque todos queremos eso para nuestros hijos, que sepan lo que es la verdad, ¿no? Para que sean felices. Y finalmente, después de reflexionar, comunicar.
Porque esto es lo que después le comunicamos al mundo, ¿no? Lo que tú tienes dentro, lo que tú llevas en tu cabeza y en tu corazón es lo que tú vas comunicando a los demás. Y aquí también hay que enseñarles a comunicar. Entonces, todo esto es un ejercicio que yo los invito a que un poco lo tengan en cuenta. Y, por ejemplo, ¿no? Utilicen situaciones cotidianas, ¿no? A mí me ha pasado con mis hijos que a veces me hacen unas preguntas que yo, ay, no sé qué responderle, no, sobre todo de ingeniería, porque tengo dos hombres, ¿no? Entonces le digo, tu papá, ¿no? Tu papá, mamá, ¿cómo funciona una rueda? Y digo, pero yo nunca me imaginé eso. Y ahí están las diferencias de hombre y mujer, nuevamente, ¿no? Entonces yo me tengo que adaptar con mis hijos a lo que ellos necesitan. Y para mí también es súper interesante porque aprendo mucho. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mamá, me ha pasado. Mamá, la silla puede tener menos de 4 patas. Y yo, no sé, hagamos el experimento. Y ahí aplicas esto. Apliquen esto, chicas y chicos, porque de verdad eso les va a ayudar a ir formando muy bien el juicio crítico de sus hijos, para que más adelante, cuando vengan todos estos retos y estos desafíos que tenemos en la sociedad, podamos apelar a esto y podamos dialogar con ellos y podamos realmente guiarlos a la verdad, porque no se trata de darles un sermón, se trata de que ellos descubran la verdad, para que la hagan suya, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, ahora sí vamos a la carnecita, lo que a todos nos interesa, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en estos de los 2 a 4 años, ¿no? Que me imagino que aquí tengo papis desde early years hasta kinder, ¿verdad? Entonces, de los 2 a los 4 años, ¿cuál es la base? El amor de papá y mamá, siempre. Entonces, ¿qué impacto tiene en los hijos ver a sus papás, ¿no? Con estas manifestaciones de cariño que dejan huella realmente en ellos, ¿no? Entonces, sí, yo los animo también a que como papá y como mamá le hagan ver a su niño cuánto se quieren, ¿no? Eso es muy importante. También en situaciones en las cuales es posible que hay distintas circunstancias, ¿no? Entonces, igualito, también en las circunstancias en las que, por ejemplo, el matrimonio ya no ha seguido, lo ideal es que se mantenga una relación de cordialidad entre las dos partes. ¿Por qué? Porque el hijo siempre va a ser de los dos. Entonces, a eso es a lo que apelamos con este amor de mamá y de papá, ¿no? ¿Qué pasa? Los 3 años es una recontra clave. ¿Qué pasa a los 3 años? A los 3 años, hola padre, a los 3 años, los niños, a mí me dio mucha risa porque me pasó eso con mi hijo, y me dijo, mamá, tú eres distinto a mí. Y yo le dije, claro, soy tu mamá. Y me dice, no, pero es que tú eres mujer. Y yo le dije, ay, ya está. A los 3 años, los niños ya tienen un autoconocimiento del sexo al que pertenece. Esto es muy importante en la formación de su autoconcepto. Entonces, a los 3 años empiezan a tener, mamá, tú tienes pelo largo y yo tengo pelo corto, ¿no? Mamá, tú usas ropa distinta a la mía. Así, bueno, a mí me pasó porque tengo un hijo hombre, ¿no? Pero no sé, me imagino que con las niñas, con la mamá también le pasará lo mismo y a las niñas con el papá les pasará igual que a mí, ¿no? Entonces, papá, tú eres distinto. Muy importante a los 3 años hacerles ver a los niños que sí, efectivamente somos distintos y que la riqueza está en esa diferencia que nos complementa y nos hace completos, ¿no? Eh, Después, en la adolescencia, este concepto que se forma a los 3 años de tu autoconocimiento, de tu autopercepción de pertenecer al sexo femenino o masculino, se reedita cuando están en la pubertad. Entonces, sí, esta etapa es súper importante, ¿no? Que a los 3 años, cuando tu hijo venga y te diga, mamá, no sé, ¿no? ¿Por qué a ti te encanta el rosado? Y a mí no me gusta, es horrible, ¿no? Es un ejemplo como clásico, ¿no? Esas son las oportunidades en las que estamos formando su autoconcepto, que definitivamente va a estar impactado por su sexo, porque somos hombres o mujeres, ¿no? Esto del constructo social del género, bueno, ya esa es otra charla, ¿no? Pero género es la manera en la que sociológicamente y psicológicamente somos conscientes del sexo al que pertenecemos, pero el sexo es biológico, definitivamente. Eso es innegable. Entonces, a eso es a lo que hay que apelar cuando tienen 3 años, ¿no?
Y como les decía, hombres y mujeres distintos, complementarios, que vean cómo papá y mamá se complementan, son un equipo. Eh, bueno, sí, ¿no? Nos necesitamos, ¿no? Y que sí somos iguales en dignidad siempre, ¿no? Siempre. Eso sí, ténganlo clarísimo. Siempre somos iguales en dignidad, hombre y mujer. Entre los 4 y los 5 años, ya, bueno, obviamente les enseñan sobre las partes del cuerpo. Y también tenemos que explicarles sobre las partes íntimas. Y hay que hacerlo con nombre y apellido, aunque nos choque. ¿Ya? De verdad. ¿Por qué? Porque los chicos no le decimos, ay, tu hojita, tu orejita, ¿no? Ay, tu cita, tu naricita. No, le decimos, esta es tu nariz, esta es tu oreja, este es tu brazo, tu mano. Entonces, si realmente queremos que ellos apliquen esto del realismo, tenemos que decirles las cosas siempre con la verdad. Claro que en un día a día, ¿no? O sea, ella y él tienen que saber cómo se llaman las partes íntimas de su cuerpo, vagina, pene, definitivamente, así. Yo sé que a nosotros nos choca porque venimos de otra generación. Entonces, ¿cuántos de aquí sus papás les hablaron de estos temas? Levante la mano. ¡Ay, qué bien! 2, ya, 3. 3 en esta sala. 3, imagínense. Entonces, claro, para nosotros es como, me muero, le tengo que decir a mi hijo. Bueno, sí, le tenemos que decir, definitivamente. Ellos van a estar expuestos a una realidad a la que nosotros no vamos a estar expuestos. Entonces, hay que prepararlos. Y además porque los niños no ven lo que sí vemos nosotros cuando les decimos esto sobre las partes íntimas, ¿no? Entonces, para ellos es como normal, es una parte más del cuerpo y sí hay que ponerle nombre y apellido. ¿Para qué sirven? Bueno, las partes íntimas son los que te hacen niño o lo que te hacen niña, ¿no? Como les decía, usa términos anatómicos, biológicos, siempre con la verdad. Fortalece mucho su autoestima, esa parte en la que tú vales mucho, tú eres muy valioso. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que nuestros hijos son valiosos para nosotros? Porque son nuestros hijos. Eso es lo más importante. Porque tu hijo vale todo en tu vida porque es tu hijo, ¿no? Entonces, siempre que ese yo soy tu hijo, mamá, yo soy tu hijo, papá, sea la base de su autoestima, ¿no? Esa afiliación. Y algo que nos cuesta un montón y que también nos resulta como raro es la prevención del abuso. Aunque no lo crean, es algo en lo que sí tenemos que hablar, decirles, justo porque vales mucho, es que tienes que cuidarte, ¿no? Tienes que cuidarte, tienes que tener cuidado de no golpearte, tienes que tener cuidado bueno, también de las cosas que te rodean, ¿no? De las cosas de las que eres responsable y sobre todo tienes que proteger tu intimidad. Intimidad que también es psicológica, pero también es física. Empieza por lo físico. Entonces decirle, por ejemplo, no bien en sencillo, decirles tus partes íntimas no las puede ver nadie más que mamá o papá. Y si nosotros decimos el médico, pero nadie más. Y que les quede siempre esta idea. Cualquier cosa que te pase, siempre me dices, siempre vienes y hablas conmigo. Siempre te vamos a escuchar, siempre vamos a estar ahí para ti. Entonces, aunque no lo crean, yo sé que es duro, suena como, ¿en verdad le tengo que decir esto? Sí, sí hay que hacerlo. Estamos en un mundo así de loco. Sí es importante hacerlo entre los 4 y los 5 años. Y aquí les cuento lo que se tienen que ir preparando para que se vayan haciendo una idea, ¿no? Y lo vayan procesando, porque esto acá se viene, bueno, los vamos a acompañar en el colegio, no se preocupen, tanto en Alpamayo como en Salcantay, nos vamos a ver para ir viendo qué necesitan en cada etapa, ¿no? Pero yo me doy cuenta que a los papis les cuestan un montón estas preguntas, ¿no? Las preguntas sobre la vida que además son maravillosas, ¿no? Mamá, ¿cómo llega el bebé a la panza, no? Entonces, para eso hay que ir preparando. ¿Alguien ya le han preguntado? Claro, obvio, obvio. Ya en kinder nos preguntan, mamá, ¿cómo llegó el bebé a la panza, no? Entonces, por favor, nada de cigüeñas, nada de que la semillita, no, por favor. Yo sé, mañana te cuento, tampoco. Pregúntale a tu papá, tampoco. Pregúntale a tu mamá, no. Al que le toque, tiene que hacerlo. Es así, ¿ya?
Porque si no, ¿cuándo van a volver a nosotros? ¿Cuándo? Si tú le dices, no, 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 pregúntale a tu papá, va a ir a buscar solo a su papá, ¿no? Entonces, al que le toque, piña, pues, ahí está. No a las cigüeñas, a las semillitas, ¿qué les pueden decir? Que el bebé crece dentro de la mamá en una casita que se llama útero. ¿Le estamos mintiendo? Le estamos diciendo la verdad. ¿Le estamos dando más información de la que necesita? No. Entonces, ya con eso se quedan tranquilos. Pero también puede pasar, como somos únicos e irrepetibles realmente, y cada hijo es distinto y también tiene distintos estímulos, no es lo mismo el hijo mayor que el cuarto, definitivamente. Entonces, de repente tenemos uno que quiere saber más. Y mamá, ¿cómo llegó el bebito? Pasa, por supuesto. Entonces, claro, no le vamos a estar contando exactamente porque no es el momento, pero sí les podemos decir que el amor de mamá y papá hacen al bebé. Y con eso se van a quedar tranquilos, aunque no lo crean, aunque nosotros no lo creamos realmente. Pero ellos sí. Entonces, ¿le estamos mintiendo? No. Y te puede preguntar, mamá, ¿y cómo sale el bebé? El bebé cuando nace se llama parto. Y si te pregunta, ¿pero por dónde sale, mamá? Yo me acuerdo, para que se rían, yo le pregunté a mi mamá que cómo se había comido la ropa con la que yo nací. Y me acuerdo que tenía 5 años, mamá. Yo nací con ropa, ¿no? Le dije, ¿y cómo te la comiste? ¡Qué horrible! Y mi mamá, claro, no se mató de la risa y me dijo, no, María José, los bebitos no nacen con ropa. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ir, ¿no?, viendo a lo largo del tiempo. Yo les cuento, a mí mi mamá me contó todo esto a los 7 años. Se sentó un día conmigo y súper normal, a los 7 años me empezó a contar, así nacen los bebitos, con un libro maravilloso. Bueno, me cambió la vida, porque siempre que tuve una pregunta, mamá, pobrecita, pero mamá, tal cosa, ¿no? Mamá, ¿qué significa esto? Mamá, en el colegio me han dicho, claro, cuando crecen, ¿no? Mamá, en el colegio me han dicho, alucinen, mamá, ¿qué significa sexo oral? A los 10 años, ¿no? O sea, claro, uno se cae de espaldas, ¿no? Cuando es mamá. Pero eso pasa. Entonces, ¿por qué yo fui a preguntarle eso a mi mamá y no se lo pregunté a Google, no se lo pregunté a mi amiga de la carpeta? Porque ella, desde que tengo uso de razón, abrió ese canal de comunicación. Por eso es que les digo que lo abran, por favor, es súper importante. También puede pasar que cuando les explicamos sobre las diferencias niño y niña, te pregunten, mamá, ¿y por qué si tienen hermanitos, por ejemplo, hijo hombre, hija mujer? Mamá, ¿y por qué somos diferentes? Mi hermana, por ejemplo, hace pila sentada, ¿no? Entonces tú le explicas. Lo que pasa es que sí, pues, hombre y mujer tenemos un cuerpo distinto y las niñas tienen, por ejemplo, ¿no? Eso sí es que le explicas a tu hija, ¿no? Mamá, ¿yo por dónde, no? ¿Por dónde hago pila? Bueno, las niñas tienen 3 orificios, ¿no? Por uno hacen pipí, por otro nace el bebé y por otro es un popó. Listo, ¿no? Y al niño le dices, el niño tiene 2 orificios, por uno hacen pipí, por uno hacen popó, porque ellos no pueden dar a luz, ¿no? Entonces, así, en fácil, en corto, sí, hablemos en corto, por favor, y ahorita me callo, no se preocupen, ya mucho. Entonces, hablemosles en corto siempre y antes de responderles, repreguntarles, siempre, porque puede pasar que les estemos, bueno, ahorita no, pero más adelante que estemos hablando de 2 temas distintos. Entonces, para asegurarnos de que estamos hablando del mismo tema, ¿a qué te refieres? ¿No? Pobre Lorita, tú ya me la has escuchado. Y los que me han escuchado, perdón, pero la anécdota es como bien graciosa. Una chica adolescente hoy le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué significa virgen? Y la mamá estaba cocinando, claro, se le cayó la olla, todo, ¿no? Es como, Dios santo. Y la sentó 3 horas explicándole lo que era la virginidad. Y la chica como que se quedó así, pero ¿y el aceite de oliva? Entonces, claro, o sea, ojalá la mamá hubiera repreguntado, ¿no? Para saber de lo que estábamos hablando. Entonces, por eso les digo como para que se lo acuerden, ¿no? La repregunta siempre. Y esto, siempre respóndele con la verdad. Nunca les digamos eufemismos, nunca les digamos cosas que no son. Por eso es que les digo, la cigüeña no existe. Yo sé que nos duele decirles que Papá Noel no existe, no, mentira, eso sí hay que mantenérselos vivos, ¿no? Mis hijos todavía creen, ¿no?, en Papá Noel y todo. Pero en este tema hay que decirles siempre la verdad, siempre. Y hay que estar siempre para ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué queremos lograr con esto? Que ellos vuelvan siempre a contarnos sus éxitos, sus fracasos,
a que vengan y nos cuenten, mamá, metí la pata, papá, no tengo idea qué hacer, ayúdame por favor, porque nadie les va a dar un mejor consejo que ustedes nunca. Nadie quiere más su bien que ustedes y nosotros también, por supuesto, ¿no? Entonces, qué importante es que ellos regresen a nosotros a contarnos sus errores y eso lo vamos a hacer a través de la educación de la afectividad y la sexualidad. Y cuando crezcan, van a tener un vínculo súper estrecho, fuerte, ¿no? Y lleno de confianza con sus hijos e hijas. Y bueno, chicos, quería terminar con esta tareita, como para que se la lleven a casa, realizar un autodiagnóstico, porque ya todo muy lindo, ¿no? Gracias, Priscul, por estos cursos de afectividad y sexualidad de la ABC que son súper necesarios, de verdad. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte como papás. Entonces, este autodiagnóstico, ¿no? Llevémoslo a la mesa, sentémonos mamá y papá y conversemos, ¿no? ¿Alguna vez has hablado de esto? ¿Han hablado de esto como matrimonio? ¿No? ¿Tienen algún tipo de idea? ¿Cómo se sienten? Todos nos sentimos que no sabemos qué hacer, no se preocupen, ¿no? Todos nos tambalea el piso, es normal, ¿no? Entonces, convérsenlo, ¿no? Y alguien también ha tenido miedo de hablar de estos temas con sus hijos, ¿no? Claro, todos tenemos miedo, hasta que crecen tenemos miedo, ¿no? Le estaré diciendo lo que debo decirle, no tengo idea, a todos nos da miedo, ¿no? Y bueno, ¿hemos hecho algo de esto o todavía no he tenido la oportunidad? Entonces, como para que, sí, se armen un plancito entre los dos y lo conversen sobre todo, para que no sea un tema que simplemente miramos para el costado, ¿no? Y nos hagamos los locos, porque no, esa no es la idea. La idea es que trabajemos muchísimo esto por el bien de nuestros hijos. Así que nada, chicos, muchas gracias. Tenemos unos minutitos para preguntas. Yo te dije, Paul, que no iba a durar tanto. Te prometí. Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. 4 años y quería hacer una consulta si es correcto que nuestros hijos nos pueda ver mi hijo luchar a su papá. Porque ya lo ha hecho, no sé si estamos en lo correcto. Y a mí también ya me ha visto, no siempre, pero cuando tenía 3 años, me vio 2 veces lucharme, y vinieron todas las preguntas. Sí, claro. Me imagino, no, de nada, gracias a ti por la pregunta. Mira, algo súper importante en la educación de la afectividad y la sexualidad es el pudor. Entonces, lógicamente, esto pasa, sobre todo porque son niños, entonces, claro, ¿dónde lo dejas? No tienes dónde, entonces ya lo metes contigo al baño. Digamos que lo idóneo sería que poco a poco esto ya no se repita. ¿Por qué? Porque el desarrollo corporal de papá, sobre todo es hombre, ¿verdad? Ya. De papá es distinto al suyo. Entonces, claro, van a venir más preguntas que tal vez no sería necesario responder por ahora, que deberías de ir respondiendo cerca de los 8 o 9 años. Entonces, en ese sentido, lo ideal es que no, porque además lo más importante es que formes en él este concepto de pudor, ¿no? Que tú proteges tu cuerpo, proteges lo más íntimo que tienes, ¿no? Entonces, papá es el primero que le enseña, mamá es la primera que le enseña, ¿no? Entonces, en ese sentido yo te diría que lo ideal sería que sea una oportunidad para que cultiven el pudor en la familia en este aspecto, ¿no? También, los dos, porque como te digo, el desarrollo, o sea, papá ya es un hombre hecho y derecho, ¿no? Entonces, son cosas que tal vez tu hijo todavía no necesitaría ver, ¿me entiendes? O sea, ni la madurez, ni la madurez cognitiva ni afectiva, ¿no? Entonces, no, tu bebita de 2 meses no te preocupes, ella todavía no tiene conciencia, ¿no? Ah, no, normal, sí, claro. Exacto, pero son niños los dos, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando ven eh, a papá, que ya está totalmente desarrollado, es como todavía, claro, ven similitudes, pero también diferencias, ¿no? Que son propias del desarrollo. Entonces, sí. De nada, gracias a ustedes. Hola María José, muchas Hola, ¿cómo gracias. estás? Principio bastante didáctico. Yo tengo una duda que justo al final como que me esclarece, ¿no? Cuando significa que debemos ser, para explicarle a mi hija, en este caso una mujercita, a veces los hombres son muy directos, o sea,
y de repente no sea la forma. Por eso creo, ¿cómo se debe manejar eso? O sea, primero tendría que conversar con mi esposa si me pregunta para yo hacer como que la dinámica con ella, porque si mi hija me preguntaría, yo diría, ¿sabes qué? Muy directo, o sea, y de repente ver la forma, ¿no? Claro, Y el mensaje de repente no estoy dando el mensaje correcto. claro. Por la etapa en la que estás, tu hija sí, es totalmente válido lo que dices. Por eso es que es tan importante que ustedes conversen de esto primero, para que tengan un plan. ¿Qué pasa si me pregunta a mí qué le digo, no? Lo ideal sería que no le respondas, dile a tu mamá, sino que le trates de decir, mira, no sé, yo te respondo, pero tu mami te lo puede responder más, mejor, a más profundidad. Entonces, perfecto, ya, pum, no le dejaste responder, pero ya la direccionaste, ¿no? Igual mantuviste este canal de comunicación abierto, pero ya la mandaste a su mami. También es importante porque a veces nos pasa que en el matrimonio uno de los dos no se anima, pero por nada del mundo, ¿no? Entonces puede pasar que papá te diga, a mí que ni me pregunte, no quiero saber nada, ¿no? O mamá, me muere de miedo. Entonces, por eso es que tienen que conversar, porque de repente, si te pones tan nervioso, lo idóneo sería que ahí sí le digas, anda con tu papá o con tu mamá, ¿no? Que no creo que pase tanto, ¿no? Porque vamos aprendiendo. La idea es que se ejerciten, o sea, todo en la vida es práctica, entonces empiecen a ejercitarse ahorita. Sí, yo creo que sí, y bueno, cuando van creciendo, el carro es una buena opción, porque tú vas manejando mirando al frente, tu hijo también, y nadie se puede tirar del carro, ¿no? Entonces, el carro es una muy buena opción para estos temas. Algo que también quizás puede servir, cuando vienen las preguntas, las personas que tenemos fe, podemos encomendar a tener una respuesta. Y de verdad, el Espíritu Santo nos ilumina, ¿no? Entonces sí, encomendarnos para poder dar una respuesta, ¿no? Siempre es una ayuda extra. Y conforme vayan teniendo más formación, van a ganar en seguridad para responder. Entonces sí, aprovechar toda la información. Y aprovecho también para comentarles, hay un libro que se llama Por favor, háblame de amor. Por favor, háblame de amor. Ahora sí se escucha fuerte, claro. ¿No? Sí les recomendamos este libro, que también lo tenemos en la biblioteca, como para que también vayan leyendo y estén preparados antes de, ¿no? Porque a veces vienen las preguntas y nos cogen por sorpresa. Entonces, para estar preparados siempre. Aquí hay una pregunta. Buenos días, María José. Muchas gracias, bastante completa la charla. Gracias a ti. Mi duda nace en que mis hijas, normalmente cuando se bañan, bueno, a veces se bañan juntas, ¿no? Son dos mujercitas, y a veces cuando ven al papá bañarse, el papá siempre se cubre, pero mi hijita ya está como que, papá, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, en verdad el papá no sabe qué decir, ¿no? Y Sí. como que la distrae y todo, pero ya le da curiosidad porque a veces le abre la puerta, quiere ver, ¿no? Quiere saber qué es. Claro. ¿No? Entonces, yo todavía no me he atrevido a saber cómo explicarle, me gustaría saber, y por otro lado, tengo un caso de que un niño, por ejemplo, a partir de los 6 años, no estoy muy segura de la información, pero puede ser posible de que ya tenga cierto, digamos, como que se le pare el penecito, ¿no? Una erección. Exacto. ¿No? ¿Y cómo se le explica? Es como un reflejo. Exacto, exactamente. ¿Y cómo se le explica al niño qué es lo que le está sucediendo? Porque a veces dicen, mamá, ¿por qué me pasa esto? ¿No? Entonces, me gustaría saber eso. Ya, perfecto. No, gracias a ti. A ver si me acuerdo la primera pregunta. Te respondo la segunda y me haces acordar la primera. La curiosidad, perfecto. Aprovecha totalmente esa oportunidad de la curiosidad, porque significa que tu hija está totalmente receptiva y que quiere saber. Entonces ya tiene la madurez también para que le respondan. Entiendo totalmente a tu esposo que es como, chao, ya no quiero, no sé, mira el pajarito, mira la ventana, ¿no? Pero sí dile, háblale, los hombres y las mujeres somos distintos, ¿no? El hombre tiene una composición física distinta, que también tiene una función distinta a la de la mujer. ¿Para qué? Para tener hijos, ¿no? Para traer bebés, ¿no? Entonces le dices, se llama pene, la mujer, y en tu caso se llama vagina, ¿no? Y punto, no le dices más. O vulva, también, lo que ustedes prefieran, vagina o vulva, lo que ustedes prefieran. Entonces, yo creo que con eso tu hija se va a quedar tranquila. Ahorita puede estar como abriendo la puerta y todo porque está buscando respuestas. Entonces necesita que le respondan, ¿no? Y una vez que le respondan, vas a ver que se va a quedar más tranquila.